El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Roberto Fulcar, el jefe de campaña, el coordinador general del proyecto Luis Abinader, presidente, el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón, el candidato del PRM y aliados. Doctor Roberto Fulcar, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole cuál es el diagnóstico, cuál es la situación, la visión que tiene usted de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que nos está dejando más de 400 muertos, miles de contagiados, de sufrimientos económicos, de carestías, es decir, de muchas insatisfacciones. ¿Qué diría usted? Buenos días, don Guillermo. Un gran placer volver a estar acá en Aeromundo, esta importante tribuna de la democracia y de la institucionalidad, con la alegría de encontrarlo sano y saber que está sana también su familia. Así saludo y así deseo que estén todos los televidentes y seguidores de Aeromundo aquí en el país y también en la diáspora. Les quiero decir que la pandemia del COVID-19 no es solamente una crisis, sino también la derivación de 5 crisis simultáneas para las naciones del mundo y especialmente para el mundo subdesarrollado como la República Dominicana. Hay obviamente una crisis sanitaria que afecta la salud de millones de hombres y mujeres en el mundo y, como usted ha dicho, de miles de compatriotas dominicanos aquí y en el exterior, en Estados Unidos, en Europa y ya en toda la provincia del país. Pero también una seria crisis económica que afecta terriblemente a la familia dominicana, que les devora su presupuesto porque la permanencia en los hogares, de hecho, aumenta el consumo de la gente, pero también cuántos dominicanos, don Guillermo, han perdido su empleo o han dejado de percibir ingresos porque viven del mercado informal y no pueden compartir sus productos. Pero genera también una importante crisis social, una crisis que tiene que ver, por ejemplo, con la quiebra masiva de productores agropecuarios, que sus productos no encuentran mercado y por ende quiebran ellos, quiebran sus empleados y se reduce la posibilidad de una alimentación adecuada de la familia dominicana. Pero esa crisis también del COVID-19 tiene una manifestación política, institucional y electoral. Ha afectado el calendario electoral de la República Dominicana y también tiene que ver, se manifiesta en la voluntad de la gente de ir a expresar su derecho al voto el próximo 5 de julio. Gracias a Dios ya tenemos fecha fija para las elecciones. El pueblo dominicano tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a elegir y de ser elegidos el 5 de julio. Cita a la que debemos acudir sin temor, porque quiero decir a mis conciudadanos que el temor no es lo que nos va a librar del virus, sino el cuidado, la protección y el distanciamiento. En consecuencia, debemos acudir a votar masivamente el próximo 5 de julio para que por fin se manifieste la voluntad mayoritaria del pueblo que pide cambio. Por eso, esta pandemia la vamos a superar entre todos, aportando cada uno su cuota de propuestas, de ideas y de actitudes para garantizar que la gente pueda vivir mejor. Pero también asumiendo, don Guillermo, la autoridad, su responsabilidad. Hay cosas que son absurdas que ocurran en una República Dominicana en crisis y que haya gente aprovechándose del sufrir de las personas para tener mayor rentabilidad, mayor ganancia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que con los negocios cerrados las facturas eléctricas le estén llegando por las nubes a la persona cuando no ha aumentado el consumo, sino que está cancelado el consumo? ¿Cómo puede haber una explicación a eso y cómo puede
el gobierno permanecer callado frente a una situación como esa. El agiotismo que se está manifestando en buena parte del comercio nacional y el gobierno no hace nada. Y la mafia de los dólares. La mafia con los dólares. No hay dólares y cuando aparecen, aparecen al precio que quiera ponerle el que los tiene, el que los concentra y el que los vende. De manera que estamos en una situación de una seria debilidad institucional expresada en una falta del ejercicio de la autoridad por parte del Poder Ejecutivo y por parte de los funcionarios públicos. Gracias a Dios, el país, don Guillermo, ha identificado una fuente de esperanza. El país se ha fijado en una propuesta política y el país ha señalado a un líder político que el 5 de julio será electo con la ayuda de Dios y con el apoyo mayoritario del pueblo, presidente de la República, el compañero Luis Abinader. Doctor Roberto Furcar, hemos visto más de 21 encuestas donde señalan a Luis Abinader como el candidato favorito, diferentes encuestas con diferentes resultados. Todos andan alrededor del 48 al 53% Luis Abinader. Pero ¿cómo entiende usted que está concitando ese respaldo mayoritario Luis Abinader en estos momentos? Yo le quiero decir, don Guillermo, objetivamente, como siempre hemos tratado los temas con usted aquí en Aeromundo, como vinimos en la víspera de las elecciones municipales a decirle mi visión de dónde íbamos a ganar las elecciones, de cuáles alcaldías íbamos a ganar, que después de las elecciones se comprobó que nuestras afirmaciones estaban llenas de certeza. Hoy le quiero afirmar que el último mes ha sido un desbordamiento social y político de personalidades, de dirigentes, de regidores, de vocales, de pasados candidatos a síndicos, a directores de junta, a diputados del Partido de la Liberación Dominicana y de otros partidos que vienen pasando masivamente a respaldar la candidatura presidencial de Luis Abinader, a comprometerse con el proyecto de cambio, a abrazar las banderas por la modernización del país, a compartir las propuestas de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno y de nuestro bloque de partidos aliados para salir airosos de la crisis, pero también para recuperar la República Dominicana con las claras propuestas económicas, financieras y administrativas que ha presentado Luis para salir airoso de la crisis, recuperar el país, estabilizar la economía y echar hacia adelante, hacia el futuro de todos los dominicanos. Compartimos la alegría de ver llegar al PRM, de ver llegar al comando de campaña de Luis Abinader, torrentes diarios de dirigentes políticos de todo el país, de dirigentes comerciales, de empresarios, de transportistas, de trabajadores, de profesionales, de artistas que masivamente están apoyando a Luis Abinader. Quiero decirle que en pocas campañas electorales he visto una definición en una proporción tan alta de artistas, de comerciantes, de empresarios, de profesionales, de académicos, vincularse a una candidatura. Esta es la candidatura y el proyecto presidencial más multicolor que yo he visto en toda la historia política de la que he participado. Eso nos llena de alegría y nos llena de compromiso, pero también nos da las energías para trabajar cada vez más y para decirle al pueblo dominicano que el 5 de julio es la cita y que debemos todos acudir sin temor, con la protección de vida, pero sin temor para que se materialice por fin el cambio esperado en la República Dominicana. Doctor Roberto Furcar, tantas encuestas diciendo lo mismo. No quieren corrupción. No quieren que se repitan 20 años de corrupción. ¿Qué respuesta da usted? Don Guillermo, la gente se cansó de que un grupo se haga rico con su miseria, con su pobreza, con sus necesidades, con su falta de oportunidades, con su falta de sistema de salud, con su falta de sistema de calidad en la educación, con su falta de seguridad social, con su falta de pensiones dignas y de retiro adecuado. La gente se hartó
de que otros se hagan multimillonarios con su desgracia, con sus tristezas, con sus calamidades, con su escasez, con su falta de oportunidades. Es por eso que masivamente la gente está clamando por un cambio. La gente se hartó de corrupción y se hartó de un modelo de impunidad a esa corrupción. La gente se hartó también de un sistema de gobierno, de un modelo en el poder, que no da solución a uno solo de los problemas. Mire, por ejemplo, en este momento, una cosa que le rompe el corazón a uno es enterarse de uno de que la delincuencia está aprovechando las mascarillas para debajo de ellas cubrirse, y encima del golpe que representa la pandemia para la gente, también atracar, también robar, también penetrar los hogares. Y las autoridades padecen incapaces o impotentes o indolentes ante esta situación. Gracias a Dios, es lo que le dicen a uno todos los días, donde quiera que uno va, gracias a Dios, nos falta tan poco para el cambio que podemos esperar para materializarlo el 5 de julio. Pero es un cambio en todo lo que tiene que ver con la vida de la gente, en todo lo que tiene que ver con la gestión pública, en todo lo que tiene que ver con aquellas políticas que salvaguarden la economía nacional, que salven la producción en la República Dominicana. Don Guillermo, hay una cosa que a uno le molesta de este gobierno y es la siguiente. Aquí hay, por un lado, una gran cantidad de familias, una gran proporción de la familia dominicana que no tiene lo suficiente para alimentarse. Y por otro lado, tenemos una gran proporción de nuestros productores agropecuarios nacionales quebrando porque sus productos no encuentran mercado. ¿Qué ha debido de hacer un gobierno justo, un gobierno sensible y un gobierno solidario? Ha debido llamar a esos productores nacionales y decirles: nosotros te vamos a comprar todos los productos para que tú no quiebres. Los huevos, los pollos, los cerdos, los víveres, los vegetales, el arroz, las habichuelas, y decretar por decisión del Estado una priorización de la producción nacional. Llevarlo a precios adecuados o gratis a la familia dominicana, y con eso ahorramos divisas, garantizamos la producción nacional y evitamos que los productores quiebren mientras le proporcionamos alimentación a la familia dominicana con productos nacionales. Pero no hay un gobierno que haga eso, porque están pensando en otra cosa, están pensando en política, en politiquería, están pensando en campaña, están pensando montarse en la pandemia del COVID-19 para tomarlo como elemento central de su campaña, para usar los boletines de todos los días de salud pública como la tribuna para la campaña del candidato oficialista, utilizando la propia voz del propio ministro de Salud. ¿Para qué? Para beneficiar la campaña presidencial del candidato oficialista. Obviamente para nada, porque por más esfuerzo que hacen, no sube su candidato y no va a subir, porque no tiene una propuesta. No puede hacer una discusión sostenida, una conversación adecuada, con usted sentado aquí como estamos conversando. ¿No puede participar en un debate? No puede participar en un debate, no va a hacerlo. Por eso le quiero decir, y quiero reaccionar muy seriamente frente a lo que les voy a compartir. Ahí andan otra vez con un invento determinados elementos del gobierno, y me han preguntado varios periodistas sobre eso, y quiero dar la opinión oficial de nosotros como campaña sobre ese tema. Andan con el invento de si puede sustituir candidaturas presidenciales a estas alturas, faltando apenas unos 40 días para las elecciones. Ellos tienen que terminar con su candidato. Nadie los obligó a escoger a ese candidato. Fue su partido, fue su gobierno que decidió ponerlo al candidato. No pueden salirle a este país ahora con un invento de si pueden cambiarlo o no van a cambiarlo. Tienen que terminar ya con ese candidato, porque eso es lo que manda la institucionalidad, la Constitución de la República y la ley electoral. Bueno, ¿y cuál es la respuesta que tiene usted cuando las encuestas nos señalan que no quieren candidatos presidenciales corruptos? ¿Qué diría usted? Que el cambio, don Guillermo, es también ético. El cambio es también moral.
El cambio es también para higienizar, si cabe la palabra, la vida institucional y la vida pública en la República Dominicana. La decencia Nosotros política. tenemos que recuperar la decencia política. Nosotros tenemos que recuperar la dignidad de las posiciones públicas. Que un funcionario sea un ente digno del respeto de sus conciudadanos. Que un presidente sea el primero entre sus iguales. Que un director general, que un ministro o que un funcionario de cualquier nivel deba entender que está para servir a la persona y no para servirse de las personas, que está para acompañar a los ciudadanos y las ciudadanas, tomando decisiones públicas, adoptando políticas públicas que mejoren la vida de la gente, que contribuyan al bienestar y no que contribuyan a enriquecer a un entorno que ya ha desbordado todos los parámetros de enriquecimiento al vapor, como lo ha hecho la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor Roberto Furcaro, usted como responsable de esta campaña política, de este trabajo grande para llevar a la presidencia de la República a Luis Abinader, ¿usted cree que Luis Abinader está dispuesto a debatirse con Gonzalo Castillo, con el corrupto y abusador de siempre, Leonel Fernández? En fin, ¿qué diría usted? Luis Abinader siempre ha estado dispuesto a exponer sus ideas, su propuesta de gobierno, sus políticas públicas elaboradas durante 7 años junto a un gran equipo técnico, granado, diverso, multidisciplinario de la economía, de la educación, de la salud, del medio ambiente, de las finanzas públicas, un equipo amplio que ha elaborado una propuesta de gobierno a un nivel tal de detalle que ya incluye la definición del nivel de financiamiento y de los costos de cada política pública. Obviamente, el programa de gobierno de Luis Abinader, dada la pandemia que afecta al país, ha adoptado como prioridad fundamental en esta primera etapa la recuperación de la economía nacional y de la institucionalidad de la República Dominicana. El programa de gobierno de Luis Abinader, aquí hay candidatos en este país que no entenderían ni siquiera la introducción. Y Luis Abinader ha estado compartiendo con diferentes sectores sociales su propuesta, con empresarios, con gremios, con iglesias, con Pero no es para organizaciones sociales. ponerle más impuestos a nuestra familia dominicana. Es todo lo contrario, don Guillermo. Es para quitarle el yugo del hombro a la pobre familia dominicana, que lo aporta todo, que aporta tanto a un Estado, que tiene un gobierno inmensamente grande, elefantiásico diría yo, un gobierno grande, malo y muy caro, don Guillermo. Como dicen una marca de vehículos, GMC, grande, malo y caro. Y eso al costo de altos impuestos para las familias que pagan impuestos y para incapacidad de generalizar el nivel impositivo que debemos tener todos los dominicanos y las dominicanas. La propuesta de gobierno de Luis Abinader es para que la gente viva mejor, para que tenga más oportunidades, para que le alcance el presupuesto familiar, para que puedan estudiar y tener la profesión que deseen, para que tengan oportunidades de crear empresas, de ser emprendedores, de generar empleo, los jóvenes, de triunfar como profesionales, de casarse, de tener una casa, de tener una familia, de desarrollarse y de triunfar en la vida. ¿Qué otro sentido tiene la gestión política y la gestión administrativa pública que no sea ayudar a que las personas vivan mejor y que sean felices? Esa es la inspiración de la propuesta política de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno y de todos nuestros partidos aliados. Pero usted sabe que va a heredar esta crisis sanitaria tan grave que es el coronavirus. Es decir, que vamos a continuar y vamos a vivir con ella. Luis Abinader, ¿qué respuesta tiene en el campo de la salud? Mire, don Guillermo, la respuesta a la escasez financiera que vamos a recibir está en 3 palabras básicas. En primer lugar, eficiencia, para hacer que cada peso del erario sea utilizado de la manera más adecuada para generar el mayor beneficio posible a los ciudadanos. En segundo lugar, transparencia. El presidente Luis Abinader,
cuando lo sea el 16 de agosto de este año, le va a decir al país claramente, miren, esto es lo que hemos encontrado y esta es la propuesta para utilizarlo adecuadamente. Y comunicarse con la persona y que las cosas se hagan transparentemente. El país va a entender y va a asumir conciencia de lo que ha encontrado el nuevo gobierno y va a acompañar a ese gobierno en las decisiones más responsables y más saludables desde el punto de vista económico y financiero para mejorar la calidad de vida de las personas. O sea que la salud será siempre la prioridad frente a esta pandemia. Eso es lo fundamental en este momento. Toda la recuperación nacional de la economía, de la institucionalidad, de lo social, de lo cultural, pasa primero por la salvaguarda de la salud del pueblo dominicano. Y eso significa una gestión más adecuada de la propia pandemia del COVID-19, que no podemos afirmar hoy que ha tenido una gestión más adecuada. Yo le aseguro a usted, don Guillermo, no soy médico, pero la lógica indica que si aquí a tiempo el gobierno hubiese sido previsorio y aplica masivamente pruebas a todos los que presentaban síntomas de la pandemia y parecían que podían tenerlo, si se le aplica a tiempo las pruebas, nosotros hubiésemos probablemente reducido la cantidad de contagio y pudimos haber aislado más a tiempo la pandemia del COVID-19. Pero el gobierno no se comportó así. Si el gobierno hubiese hecho lo que han hecho otros gobiernos del mundo, donde el gobernante como líder de su nación llama a todo el liderato nacional para que le acompañe en una unidad como nación y como colectivo, como sociedad, como país, para enfrentar juntos la pandemia, para escuchar las ideas de los demás, de gobierno, de oposición, de sectores sociales, de ONG, de profesionales, de expertos, de investigadores, para que pongan todas sus ideas y su propuesta sobre la mesa, para bien gestionar la crisis, probablemente estuviéramos mejor. Pero no, don Guillermo, al contrario. Desde que se supo la noticia de la pandemia, Luis Abinader hizo una propuesta pública al liderato político y social para que hiciéramos una gran unidad nacional y el presidente de la República encabezara esa unidad para que enfrentáramos juntos la pandemia. En un acto de desprendimiento que habla muy bien de Luis Abinader y que ha sido bien saludado y acogido por el pueblo dominicano. Pero ¿sabe qué, don Guillermo? El gobierno no solamente no reaccionó a esa petición, sino que ni siquiera se refirió a ella. Pero Luis Abinader, responsable como es, ha dado un paso al frente y ha convocado a la cumbre nacional por la unidad y la recuperación nacional. Y esa cumbre está unificando en el día de hoy a lo más granado y diverso del mundo empresarial, del mundo de los trabajadores, del mundo de lo social, de los profesionales, de los gremios, de la Junta de Vecinos, de los grupos agropecuarios, de las asociaciones de comerciantes y de empresarios de todo el territorio nacional. Y en cada provincia crece cada hora el número de organizaciones que se están inscribiendo para acompañar a Luis Abinader en el proceso de la cumbre por la unidad y la recuperación nacional. Un ejemplo de lo que es un intento serio y honesto por unificar al país ante la amenaza de una crisis como la del coronavirus. Esa es la responsabilidad del verdadero liderazgo. El liderazgo responsable en el momento de la crisis da un paso adelante y se olvida de cualquier interés personal, particular, grupal, partidario y piensa en el alto interés de la nación. Estamos hablando entonces, doctor Roberto Furcar, que Luis Abinader entiende que entre todos, con los conocimientos de mayorías de lo que necesita y desea el pueblo dominicano, hay que buscar las alternativas de solución, escuchando las opiniones de todos los sectores. Definitivamente, este país es de todos y a pesar de cualquier diferencia, a pesar de cualquier situación que pueda ponernos en aceras distintas respecto de los temas políticos o sociales, nosotros somos una nación, somos compatriotas, somos hermanos, somos ciudadanos dominicanos y el país tiene que dolernos a todos. Y aquí debemos salvarnos todos en racimo
defendiendo posiciones y posturas públicas, más allá del interés egoísta o electorero. Por eso esta propuesta de la cumbre por la unidad y la recuperación nacional, que tanto aquí como en el exterior está generando tanta empatía, tanta simpatía y tanta acogida de organizaciones, de personalidades, de grupos sociales, de sacerdotes, ¿Cómo se va a de líderes celebrar? religiosos. ¿Cómo piensa usted que se va a celebrar esta cumbre o que ya están participando en ella? Este ha sido un proceso muy novedoso. Yo diría, don Guillermo, que sin precedente en la historia política y social del país. La cumbre se inició con un llamado de Luis Abinader el pasado jueves invitando a la conformación de unidad nacional para recuperar la República Dominicana. Luego de eso, se produjo una rueda de prensa el pasado lunes en donde se explicamos la metodología de la cumbre, se creó un comité preparatorio amplio y diverso y se crearon comisiones, 35 comisiones para todo el territorio nacional. Definimos para la cumbre 5 ejes temáticos. Esos ejes temáticos son la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, la crisis político-institucional y electoral y la crisis cultural que ha derivado de la pandemia, con 3 ejes transversales. En primer lugar, el proceso electoral durante la pandemia, donde la crisis del coronavirus. En segundo lugar, el rol de los ciudadanos y las ciudadanas y la responsabilidad que debemos tener aportando para la solución de la crisis. Y en tercer lugar, la mirada y la participación de los compañeros, de los compatriotas que viven en el exterior sobre el tema de la pandemia. En cada lugar del país estamos en proceso de inscripción y registro de las organizaciones participantes que van a emitir su consideración sobre cada uno de esos aspectos. Luego vamos a tener un evento en cada provincia del país donde las organizaciones harán una discusión a profundidad generando propuestas de soluciones, para culminar entonces el día 7 de junio próximo con un evento nacional, presencial y a la vez virtual, encabezado por Luis Abinader, por los líderes de los partidos políticos participantes, por los líderes de las organizaciones nacionales participantes y virtualmente por todas las organizaciones que se han inscrito y que han aportado para construir una declaración nacional frente a la pandemia y frente a la crisis y para escuchar una locución que al respecto hará al país el candidato de las mayorías, el compañero Luis Abinader. Doctor Roberto Furcar, el gran desafío del pueblo dominicano, de la mayoría de los dominicanos, que con su voto soberano vamos a ir el 5 de julio a esas elecciones presidenciales y congresuales. ¿Qué espera usted de la Junta Central Electoral? Que juegue su rol sin temor al poder, garantizando el derecho fundamental de los dominicanos de elegir y ser elegidos. Y en ese tenor quiero decir que la Junta está en el deber de garantizarle a cada votante, a cada inscrito en el padrón electoral, las condiciones para ejercer el derecho al voto. Es decir, la Junta debe garantizar una mascarilla, un guante y un desinfectante para cada ciudadano que vaya a ejercer el derecho al voto. Obviamente, nuestra campaña también va a contribuir con la protección de los ciudadanos, aportándole en ese sentido. Y otro elemento importante que quiero destacar, necesitamos garantizar el derecho de todos los dominicanos y las dominicanas en el exterior a ejercer su derecho al voto. Hay que buscar fórmulas alternativas o presencial o de otra manera, pero tiene que expresarse la voluntad de los dominicanos de la diáspora en este momento crucial que vive el país y en estas elecciones históricas del 5 de julio que representan, don Guillermo, un momento de inflexión en la historia dominicana, porque es el cambio que deberá producirse, un cambio en la forma de ejercer el gobierno, no solo de personas, un cambio hacia la decencia, un cambio para superar la corrupción, la impunidad, el enriquecimiento al vapor, el abuso y la prepotencia por un gobierno humilde, sencillo, respetuoso de las personas y respetuoso de las leyes. ¿Usted espera que nuestra Junta Central Electoral tenga una buena gestión? Es decir, que nos garantice elecciones libres, transparentes,
sin fraude, sin irregularidades. Y sobre todo con equidad, don Guillermo. La Junta tiene que jugar su rol. Estas elecciones no son unas cualquiera. Aquí hay un acumulado en la sociedad dominicana por casi 20 años, una deuda histórica. Vamos a recuperar el verdadero sentido de la gestión pública. Aquí hay una sociedad empoderada como nunca. Aquí hay un pueblo informado como nunca antes. Aquí hay un pueblo movilizado como nunca antes. Aquí hay un pueblo comprometido como nunca antes. Y yo quisiera que nadie osara jugar con esa voluntad y con esa determinación mayoritaria del cambio que hay hoy en la República Dominicana. En los dominicanos del campo, en los dominicanos de las ciudades, en los dominicanos humildes, en los trabajadores, en los profesionales, en las clases sociales distintas. Hay una voluntad mayoritaria de cambio que ronda 3/4 partes de la población y que se va a expresar el 5 de julio y la Junta debe ser el garante de que se exprese efectivamente esa voluntad del pueblo dominicano. Doctor Roberto Furcar, con usted siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Mi exhortación hoy va a ser muy especial y yo quiero dirigirme a cada uno de los dominicanos y a cada una de las dominicanas. La pandemia del COVID-19 nos ha colocado en situación de aislamiento, pero la condición natural del ser humano no es el encierro, sino la libertad. Por eso yo invito a todos mis compatriotas dominicanos a que no se enamoren de las sábanas, a que no se enamoren de la cama, a que no se enamoren de la mecedora, de las pantuflas, de los pantalones cortos o del balcón, a que abran la ventana de su puerta y a que no permitan que el temor y el encierro los gobiernen. De manera que, guardando el distanciamiento del lugar, aplicando las medidas de protección necesarias, tenemos que marchar hacia la nueva normalidad. Tenemos que marchar hacia la recuperación de la institucionalidad. Tenemos que garantizar nuestra participación política el 5 de julio, porque no son muchas las ocasiones que tenemos para materializar ese deseo, esa ansia de cambio que tiene la mayoría del pueblo dominicano. Vamos a protegernos, pero vamos a votar masivamente, sin temor y con alegría el próximo 5 de julio, de tal manera que esa noche del 5 de julio se anuncie la victoria de Luis Abinader y al otro día sea el gran amanecer del pueblo dominicano en una vuelta y ni una más. Doctor Roberto Furcar, con usted siempre nosotros estamos complacidos. Usted es un opositor que hace oposición en favor de la democracia y de la libertad, pero ante todo un defensor de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, de estos propósitos de cambio. Su expresión de hoy ha sido una demostración más de que usted es un agente que fortalece democracia. Cuando digo agente, un opositor democrático que necesita siempre la familia dominicana escucharlo. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Roberto Furcar, el responsable, el jefe de campaña del proyecto Luis Abinader presidente en el Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve